Buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación RELAPRO, y un saludo especial a los estudiantes de psicopedagogía de República Dominicana, con quienes nos hemos enlazado gracias a la participación del colega Waldo Cruz. Un saludo a los estudiantes de República Dominicana. Esta tarde quiero compartirles, siguiendo con los conversatorios acerca del desarrollo humano, el tema del desarrollo a escala humana de Manfred Machniff. Como ustedes bien pueden ver en la pantalla, vamos a estar transmitiendo esta grabación con fines didácticos, sin un fin económico, para que los usuarios, para que todos los estudiantes puedan tener acceso a esta presentación. Bien, vamos a ver dos partes de esta presentación. Una primera parte que tiene que ver con los principios para una nueva economía que planteaba Manfred Machniff. Machniff es un economista chileno que murió el año pasado, fue Premio Nobel de Alternativa de Economía en 1983. Y nos habla de, una economía alternativa solidaria y ecológica es posible. Esta economía solidaria se presenta como una alternativa a las hegemonías opresoras del desarrollo del ser humano, generadoras y perpetuadoras de todas las pobrezas de la humanidad, según este autor. Esa teoría del desarrollo a escala humana fue presentada en 1993 por Manfred Machniff. El primer principio de los 5 principios que presenta para esa nueva economía dice: la economía está para servir a las personas, sino las personas para servir a la economía. Le agradecemos la caricatura de Alberto Martínez, un caricaturista colombiano muy destacado del periódico El Espectador. Nos dice que la economía solidaria es el modo de producción alternativo, en donde se le da más valor al aporte del ser humano que a los medios de producción, como la tierra y la maquinaria. El segundo principio dice que el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. Tal el desarrollo se concentra y sustenta en la realización de las necesidades humanas, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales. Una preocupación muy importante de ese autor es eso, relacionar la economía global con la economía local. El tercer principio habla del crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no necesita del crecimiento. Para que se produzca el desarrollo, los ciudadanos deben participar en el proceso de cambio estructural y deben beneficiarse de los frutos del cambio. Por lo tanto, el crecimiento puede ocurrir sin desarrollo, pero el desarrollo no puede darse sin crecimiento. El cuarto principio nos dice que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Un autor que se llama Gary Sherman comenta: la naturaleza no es un lugar para visitar, es el lugar, dándole valor al ecosistema como la base de cualquier economía. En ese mismo sentido, el quinto principio habla de que la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera. Los seres humanos estamos destruyendo la biosfera en todas sus dimensiones, en el agua, en la tierra, en el aire. La contaminación está aniquilando las fuentes de vida de las futuras generaciones, y tenemos la obligación moral de impedir que estos cambios catastróficos se produzcan, anota Michael Crichton. Un valor adicional, un principio adicional o principio valórico, se dice: ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por sobre la relevancia por la vida, dejando muy claro que la vida es el valor fundamental sobre el cual están fundamentados todos los demás valores. Teniendo respeto y relevancia por la vida, entramos en una relación espiritual con el mundo, dice Albert Schweitzer. Bien, estos son los principios que plantea Machniff para una nueva economía. Es economista justamente por sus principios. En algunos ámbitos es conocido más como ambientalista que como economista, pero también es un punto de referencia importante cuando hablamos de las teorías de las necesidades humanas. Recordemos que en 1943 Maslow planteó la teoría piramidal de las necesidades, hablando del primer nivel, necesidades básicas; segundo nivel, seguridad y protección; tercer nivel, necesidades sociales; cuarto nivel, necesidad de estima; y quinto nivel, la autorrealización. Como ustedes pueden ver en esta pirámide, que fue muy conocida o que sigue siendo inclusive
trabajada en las universidades, se plantea que para satisfacer una necesidad de un nivel avanzado hay que resolver o satisfacer las necesidades del nivel inferior. De esa manera que la necesidad de autorrealización, por ejemplo, no podría ser realizada o satisfecha sin haber realizado las necesidades de encima, las necesidades sociales, la necesidad social y protección y las necesidades básicas. En la teoría de Manfred McNiff tenemos un cambio fundamental en la estructura de las necesidades humanas. Primero que todo, Manfred McNiff nos habla de que todos los seres humanos, independientemente de la parte del mundo donde vivan o las condiciones sociales en las que se desenvuelvan, tenemos las mismas 9 necesidades axiológicas: afecto, creación, entendimiento, identidad, libertad, participación, protección, recreación, subsistencia, lo que él llama necesidades axiológicas. Y esto se cruza con las necesidades existenciales de ser, tener, hacer y estar. De esta manera que él nos empieza a hablar, nos habla de que todos los seres humanos, todas las necesidades humanas caben en esta matriz. Entonces, esto se considera un avance importante para el estudio de las necesidades humanas, ya que no se ve de manera piramidal y secuencial, sino de manera simultánea. Es decir, que al mismo tiempo que tenemos necesidad de afecto, tenemos necesidad de subsistencia, protección, identidad, libertad, recreación, etc. Entonces, no son necesidades a las que se accede progresivamente, sino que de manera presencial, todas todas se presentan al mismo tiempo en cualquier ser humano. También podemos ver en esta teoría este cruce de necesidades entre lo axiológico o lo valorativo y lo existencial. Entonces, no son necesidades axiológicas por un lado y existenciales por otro, no, son necesidades axiológicas existenciales que se cruzan en la perspectiva de esta teoría. Y todas estas necesidades se realizan. El autor insiste en que las necesidades no se satisfacen, sino que se realizan por un periodo específico de tiempo. Es decir, tener una necesidad de tomar agua o la sed, pero eso progresivamente pues vamos a volver a tener sed, obviamente. Habla de diferentes clases de satisfactores. Entonces, todos tenemos las mismas necesidades, pero todos podemos usar diferentes satisfactores, inclusive dependiendo de la dimensión existencial y a partir de la cual estemos trabajando. Por ejemplo, si yo busco la necesidad de afecto, la puedo realizar desde la dimensión del ser, tener, el hacer o el estar, y por eso los satisfactores son infinitos, pero las necesidades son fundamentalmente las mismas. Necesidades axiológicas, las necesidades que en la teoría de Maslow se podrían llamar básicas, de subsistencia y protección, se mantienen en este modelo y se plantean que fundamentalmente lo que necesitamos son buscar satisfactores que nos permitan realizar estas necesidades. Hay un autor, Maturana, que nos dice que la ética consiste en la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre el otro y adquiere su forma de la legitimidad del otro como un ser con el cual uno configura un mundo social. A esto nos referimos con los modos en que se realizan estas necesidades. No siempre estas necesidades se realizan de manera ética, subsistencia y protección en este caso. Otro grupo de necesidades dentro de esa misma teoría, necesidades axiológicas, están las necesidades de socialización, que son afecto, participación y recreación. No el hombre, sino los hombres habitan este planeta. La pluralidad es la ley de la tierra. Hannah Arendt en La vida del espíritu comenta. Otras necesidades que podemos llamar trascendentales se presentan también en esta teoría. Identidad, entendimiento, libertad, son necesidades que podemos llamar trascendentales. Los seres humanos son sagrados los unos para los otros, no se les puede manipular, no se les puede maltratar. La de la cortina en relación con la necesidad de libertad. Y una necesidad también trascendental, que es la necesidad de creación. Estos serían las necesidades axiológicas que presenta la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred McNiff. Habla de diferentes tipos de satisfactores, o sea, no todos los satisfactores tienen las mismas características.
Nos da ejemplos de satisfactores destructores o violadores, como el caso del autoritarismo, el caso de los pseudosatisfactores, como por ejemplo la telefonía móvil o los celulares que se crearon como un satisfactor de la necesidad de comunicación, pero que en muchos casos se vuelve un pseudosatisfactor porque lo que produce es el encierro, el encerramiento o el autoensimismamiento, por ejemplo en el caso de los que trabajamos en educación en los adolescentes. Otro tipo de satisfactores o inhibidores son los satisfactores o inhibidores como el paternalismo, que impide, como su nombre lo indica, inhibe la posibilidad de desarrollar otras necesidades como la de libertad, la participación, inclusive el afecto. Satisfactores singulares son aquellos que satisfacen o realizan solamente una necesidad. Por ejemplo, el sistema de seguros. Los sistemas de seguros son muy específicos, seguro contra incendios, por ejemplo. Mientras hay satisfactores sinérgicos como la lactancia materna, el caso específico, o el ejemplo más concreto que conozco más bien, es que la lactancia materna realiza varias necesidades al mismo tiempo, no solamente la subsistencia y la protección, sino el afecto, la identidad, la participación. Bien, ¿por qué tomamos esta teoría como referencia para la orientación? La orientación transicional para el sentido de la vida, un modelo latinoamericano, ha tomado como referencia estos elementos de la teoría del desarrollo de escala humana. Se hizo un ejercicio de objetivación de las necesidades existenciales, hacer, tener y estar en el concepto del ser. Es decir, el ser es un concepto subjetivo, es una dimensión subjetiva, se objetiva mediante las otras necesidades, la necesidad de tener, la necesidad de hacer y la necesidad de estar. Estas necesidades, como decía, las objetivamos, o son la forma que tenemos para objetivar la dimensión subjetiva del ser. Esta es la primera parte que consideramos la estructura de la vida o el cubo de la vida, como nos llama también nuestro querido colega mexicano José Nava Ortiz, el cubo de la vida. Bien, este cubo de la vida pasamos a hacerle un ejercicio de anclaje o articular cada una de estas necesidades en las tres ramas de la orientación transicional para el sentido de la vida intrapersonal o eje psicológico, la vida académica y laboral y la vida en comunidad. Estos tres elementos consideramos que son la base para hablar de la orientación transicional para el sentido ético de la vida. Entonces, por eso consideramos muy importante este planteamiento teórico para hablar del tema de la orientación transicional para el sentido de la vida sobre las necesidades axiológicas existenciales de los seres humanos. Bien, les dejo algunas referencias: Domínguez, Rafael, Caria-Sara, Raíces Latinoamericanas del Otro Desarrollo, y un video que recomiendo mucho que se llama El Mundo en Rumbo de Colisión, una charla en vivo con estudiantes de una universidad en España que considero son elementos muy importantes para entender un poco más esta teoría. Muchas gracias. José.